1984, por George Orwell, parte 9. Winston no sabía lo que podía significar estas palabras, pero sí sabía que se convertirían en realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Sonó un claro y hermoso toque de trompeta y la voz prosiguió en tono chirriante. Atención, vuestra atención, por favor. En este momento nos llega un notirrelámpago del frente Malabar. Nuestras fuerzas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado para decir que la batalla a que me refiero puede aproximarnos bastante al final de la guerra. He aquí el texto del notirrelámpago. Malas noticias, pensó Winston. Ahora seguirá la descripción con un repugnante realismo del aniquilamiento de todo un ejército eurásico, con fantásticas cifras de muertos y prisioneros, para decirnos luego que desde la semana próxima reducirán la ración de chocolate a 20 gramos en vez de los 30 de ahora. Winston volvió a eructar. La ginebra perdía ya su fuerza y lo dejaba desanimado. La telepantalla no se sabe si para celebrar la victoria o para quitar el mal sabor del chocolate perdido, lanzó los acordes de Oceanía. Todo para ti. Se suponía que todo el que escuchara el himno, aunque estuviera solo, tenía que escucharlo de pie. Sin embargo, Winston se aprovechó de que la telepantalla no lo veía y siguió sentado. Oceanía, todo para mí, para ti. Terminó y empezó la música ligera. Winston se dirigió hacia la ventana, manteniéndose de espaldas a la pantalla. El día era todavía frío y claro. Allá lejos estalló un bombacohete con un sonido sordo y prolongado. Ahora solían caer en Londres unas 20 o 30 bombas a la semana. Abajo, en la calle, el viento seguía agitando el cartel donde la palabra Ingsoc aparecía y desaparecía. Ingsoc, los principios sagrados de Ingsoc. Neolengua, doble pensar, mutabilidad del pasado. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él. Él mismo. Estaba solo. El pasado había muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certidumbre podía tener él de que ni un solo ser humano estaba de su parte? ¿Y cómo iba a saber si el dominio del partido no duraría siempre? Como respuesta a los 3 eslogans sobre la blanca fachada del Ministerio de la Verdad, le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó de su bolsillo una moneda de 25 centavos. También en ella, en letras pequeñas pero muy claras, aparecían las mismas frases. Y en el reverso de la moneda, la cabeza del gran hermano. Los ojos de éste le perseguían a uno hasta desde las monedas. Sí, en las monedas. En los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de cigarros, en las portadas de los libros, en todas partes. Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía, despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escape. Nada
era del individuo, a no ser de unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El sol había seguido su curso y las 1000 ventanas del Ministerio de la Verdad, en las que ya no reverberaba la luz, parecían los tétricos huecos de una fortaleza. Winston sintió angustia ante aquella masa piramidal. Era demasiado fuerte para ser asaltada. Ni siquiera 1 millar de bombacohetes podrían abatirla. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario. ¿Para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía la muerte, sino algo peor: el aniquilamiento absoluto. El diario quedaría reducido a cenizas y a él lo vaporizaría. Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso de la memoria. ¿Cómo iba usted a apelar a la posteridad cuando ni una sola huella suya, ni siquiera una palabra garrapateada en un papel, iba a sobrevivir físicamente? En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. ¡Qué curioso! Las campanadas de la hora lo reanimaron. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompería. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió: para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar. Muchas felicidades. Winston comprendía que ya estaba muerto. Le parecía que solo ahora en que empezaba a poder formular sus pensamientos era cuando había dado el paso definitivo. Las consecuencias de cada acto van incluidas en el acto mismo, escribió. El crimental, el crimen de la mente, no implica la muerte. El crimental es la muerte misma. Al reconocerse ya a sí mismo muerto, se le hizo imprescindible vivir lo más posible. Tenía manchados de tinta 2 dedos de la mano derecha. Era exactamente uno de esos detalles que lo pueden delatar a uno. Cualquier entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguna como la del cabello de arena o la muchacha morena del departamento de novela, podía preguntarse ¿por qué? ¿Por qué habría usado una pluma anticuada y qué habría escrito? Y luego dar soplo a donde correspondiera. Fue al cuarto de baño y se frotó cuidadosamente la tinta con el oscuro y rasposo jabón que le limaba la piel como un papel de lija, y resultaba, por tanto, muy eficaz para su propósito. Guardó el diario en el cajón de la mesita. Era inútil pretender esconderlo, pero por lo menos podía saber si lo había descubierto o no. Un cabello sujeto entre las páginas sería demasiado evidente. Por eso, con la yema de un dedo, recogió una partícula de polvo de posible identificación y lo depositó sobre la esquina de la tapa.